Buenas noches, bienvenidos a Especiales N. El día de hoy vamos a abordar el tema de la educación, un tema fundamental para garantizar el desarrollo de nuestro país a futuro. Es decir, no disfrutar únicamente de un crecimiento que depende básicamente de factores foráneos, sino garantizar realmente un crecimiento y un desarrollo de la nación para, digamos, en un largo plazo. Es decir, sentar las bases de lo que va a ser nuestro país a futuro. Dos especialistas nos acompañan. Está con nosotros Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Gracias por estar aquí. Gracias. María Isabel León, presidenta de la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú, Asiste Perú, también está con nosotros. Gracias por estar aquí. Y bueno, la coyuntura se presta y se presta de varias maneras. Por un lado está el tema de la ley universitaria, de la implementación, de la elección de las nuevas autoridades, que es un tema no resuelto. Y por otro, la coyuntura electoral que empieza fuerte. Ya estamos iniciando el año y vamos a tener tiempo para debatir sobre lo que debería hacer, corregir, mejorar y mantener el próximo gobierno, porque entiendo que el sector de educación es uno de los más elogiados o el que ha salvado, digamos, a este gobierno de la aprobación, ¿no? Es decir, la gente siente que si bien el gobierno falló en muchos puntos, le reconocen méritos en materia educativa. El tema de la ley universitaria y los rectores rebeldes, ¿qué es lo que está pasando y qué consecuencias puede tener? Todavía se mantienen los estudiantes en San Marcos, todavía la situación es incierta en varias universidades, no solo en esta. María Isabel. Bueno, en principio hay 5 universidades públicas solamente hasta el cierre de las noticias que he tenido oportunidad de ver que están en rebeldía. Las demás han acatado ya el cumplimiento de la ley universitaria. Pero sí pienso que tal vez a la ley misma le faltó la precisión con claridad del tema del cierre de los cronogramas electorales. O sea, si hay un vacío y sí se puede prestar a una doble interpretación. Sinceramente he revisado la ley una y otra veces para tratar de comprender si hay asidero o no de parte de estos rectores rebeldes, y hay una situación ambigua en la propia redacción, porque se establece la creación de una asamblea estatutaria que tiene que fijar el cronograma de transferencia, digamos, de elección Correcto. de nuevas autoridades, y quizás ahí se debió precisar una fecha exacta para evitar este tipo de situaciones que son aprovechadas desgraciadamente de manera política al final, ¿no? La mayoría ha acatado el cumplimiento del plazo que dio el Ministerio, la SUNEDU, sí, pero siempre hay este grupo de personas que interpretan las cosas de repente al pie de la letra y que crean esta situación de zozobra que no es necesaria y no le hace bien. Y que no le hace bien ni a los chicos ni en el sector. Quería la opinión de Ricardo también, pero tenemos precisamente unos bytes justamente de uno de los rectores protagonistas, el rector protagonista de este desacato a la ley y del ministro. Vamos a escuchar. Voy a defender la ley aunque sea mala, aunque sea un mamarracho como yo le he llamado, pero que se imponga la ley. De acuerdo a ley, las designaciones, ni siquiera elecciones, dice la ley, de las nuevas autoridades serán antes de que las autoridades vigentes cumplan su mandato. A partir de enero, en el cual rectores que ya estén de manera ilegal en el cargo, sean reemplazados de manera interina por alguna autoridad si es que no han podido haber elecciones. ¿Qué autoridad? Eso va a depender justamente de lo que digan los estatutos de cada universidad. Se tiene que modificar es la titularidad de las cuentas. Es quién es la persona que es titular de la cuenta. Entonces la persona ya no puede ser ese rector porque sería inválido, tiene que ser otra persona de la universidad. Ese es autoritarismo, ese es intervención, ese es chavismo. Porque así como prohíben el examen de admisión, pueden prohibir matrícula, pueden prohibir que se emitan los diplomas, y pueden prohibir todo. Ricardo, quería tu opinión sobre ese tema. Es bien interesante ver cómo, a pesar de los problemas tan mediáticos que está teniendo, justo como dice María Isabel, por 5 rectores y particularmente por uno de ellos, el rector Cotillo, se está tratando de poner más o menos en tela de juicio un poco la ley universitaria, cuando el gran porcentaje lo que ha hecho es implementarla. Es decir, la ley está más bien avanzando mucho más rápido que lo que los problemas están pareciendo. Y yo quiero ser un poquito, no sé si mal pensado, pero un poquito más suspicaz con el asunto, es decir, hay razones muy poderosas y hay intereses muy poderosos para también no implementar la ley, que tiene que ver con la cuota de poder de los rectores, que tiene que ver con
un conjunto de recursos que se mueven en las universidades, inclusive públicas, ¿no? Las universidades públicas tienen recursos propios y esto también podría dejarnos a pensar por qué, si ante la ambigüedad, que es probable que existe, es decir, oye, capaz no me pusieron la fecha inexacta, pero por qué justo 5 y 5 de universidades muy grandes son las que no quieren. Entonces, yo creo que el mensaje más interesante de todos es que, yo que miro lo que pasa con las reformas educativas, sí, claro, hace años, es que justo se está cumpliendo aquello donde las reformas suelen tener mayores problemas. ¿Se pudo evitar esta situación? De repente coincides con lo que dijo María Isabel de este vacío. ¿Tú también opinas que hay un vacío y que hay un espacio para la doble interpretación? Yo creo que en el cronograma de renovación. Yo creo que sí, pero más que por un vacío, por una manera como fue planteada la ley. Es decir, el límite permanente de tener miedo respecto de cuánto atento contra la autonomía o no, hizo pecar o de ambigüedad, de omisión, de imprecisión u omisión o de regulación en algunos casos. Ahora, ¿no? ¿qué viene para más adelante? Es decir, esta es una ley que va a beneficiar, resuelta esta crisis, que en algún momento tendrá que resolverse. Resuelta esta crisis. Es una ley que vale la pena aprobar, porque ya hay candidatos que han dicho que no, que acaban con la SUNEDU. Alejandro Toledo ha dicho que de ser elegido él, no habrá SUNEDU y que dará marcha atrás con el tema de la norma. Pero hay candidatos también que ya han suavizado un poco la posición, porque la idea no es crear leyes para después derogar y crear nuevas y crear toda una situación de zozobra. Yo creo que sinceramente toda ley es perfectible. Esta no es por supuesto una ley que haya sido feliz en todos sus aspectos. Hay cosas que se pueden definitivamente mejorar, hay cosas que hay que retirar, hay cosas que hay que poner que no están tal vez. Y lo interesante es siempre sacar lo positivo. Y yo ya he escuchado declaraciones incluso de Pedro Pablo Kuczynski y de Keiko Fujimori, en el sentido de que van a revisarse las normas, inclusive la organización de SUNEDU, para poder mejorarlas. Pero ya no estoy escuchando discursos como el de Toledo, que es el único que se está manteniendo en el sentido de derogar completamente la ley, porque creo que no es saludable, no le hace bien al país. De un rechazo al 100%. Claro, porque es una ley que ya tiene 2 años, va a cumplir 2 años en el mes de julio, es una ley que ya se está implementando, y volver a desarmar todo para armar un nuevo sistema yo creo que no tendría mucho sentido. Correcto. Antes de que les pregunte por esas mejoras o esas correcciones que habría que hacer mirando a futuro, tenemos justamente las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski respecto a este tema. Vamos con eso. Yo creo que en un país moderno y civilizado hay que cumplir la ley. De repente la ley no nos gusta. De repente hay cosas que se deberían mejorar después. Pero por este momento la ley es la que rige y hay que cumplirla y se acabó. El señor Toledo ha dicho que va a desaparecer la SUNEDU. ¿Ustedes van a tomar esa decisión? Mire, yo creo que se necesitan algunos cambios, como lo he dicho ya muchas veces. Hay siempre un peligro de que una superintendencia nacional de educación universitaria trate de imponer reglas de pensamiento a las universidades, que tenemos en el Perú una muy mala historia de eso. Bueno, es lo que dijo, ¿no? Hoy se debe respetar la ley en un país moderno y civilizado. Un poco en el tono en el que ustedes hacían esta reflexión. Si hubiera que hacer un cambio inmediato, es decir, ¿qué se debería hacer con la ley? ¿Qué corrección fundamental habría que hacer o qué precisión fundamental habría que hacer? Que yo recuerde del tema de la ley universitaria, hay un aspecto, por ejemplo, que le obliga a las universidades privadas a darle vacaciones pagadas, digamos, a los profesores por 60 días, que es un tema que escapa, digamos, a la normativa laboral del sector privado. Ahí ha habido una intromisión que quizás no ha sido muy feliz, no ha sido muy adecuada. La imposición, por ejemplo, de que las universidades privadas tengan un TUPA, un texto único de procedimientos administrativos que está reservado para las entidades públicas, también es algo que se ha filtrado. Son temas, digamos, de forma que podrían ser mejorados. Quizás el porcentaje de docentes a tiempo completo obligatorios también podría ser mirado bajo una óptica de cuál es el servicio que brindan a las universidades en sí, ¿no? Porque no todas son iguales, no todas tienen el mismo marco, digamos, de contratación de sus profesores. Son 3 cosas que yo creo que podrían ser revisadas y podrían ser suavizadas para que las cosas caminen un poco mejor. Sí, de acuerdo. Yo creo que son cuestiones de detalles que se pueden ir modificando, pero lo que yo creo que haría es dejar asentar un poquito la ley. Y más bien pensar qué otros elementos se necesitan para la reforma. Yo creo que uno de los errores permanentes
que hemos tenido en ese debate es que la ley universitaria iba a cambiar toda la reforma de la educación superior, y eso no es así. La ley universitaria es un elemento más. Falta la ley de institutos, ¿no es cierto?, que se complementa con la ley universitaria, que vamos a tocar. Modificar los temas relacionados a la acreditación, que no se logró hacer, y que se necesitan hacer acorde a la nueva ley. Ojalá tener los cambios institucionales dentro del Estado. Ojalá, como la mayoría de países latinoamericanos, podamos tener un viceministerio de educación superior y no solo una dirección general, porque la ley creo que colocó tres cosas que son buenas y que vale la pena rescatar. Una es devolverle la rectoría al Estado en materia de educación superior, no con el afán de entrometerse, sino con la idea de tener políticas públicas. La educación superior dejó de ser un tema de política pública en el país. Y creo que no, que debe ser, porque para el desarrollo, como bien lo dijiste en la introducción, se necesita pensar también la educación de largo plazo. Regresar al tema académico a las universidades también fue importante. Y lo tercero es tratar de buscar este nuevo marco regulatorio de calidad. Entonces yo creo que todavía hace falta ir complementando algunas piezas. Y más allá de los detalles en los que estoy de acuerdo, yo creo que 25%, por ejemplo, de profesores a tiempo completo es poco, ¿no es cierto? Yo hubiese pedido más. Por supuesto, los promotores de las universidades dicen, no, más bien menos, porque es una carga mayor. Claro, pero yo provengo de la academia, entonces digo, no, cuanto más colegas hayamos trabajando juntos, mejor para poder hacer las cosas. Entonces, pero efectivamente son detalles que se pueden mejorar, pero en esencia la ley lo que necesita es asentarse, complementarse con otras normas, a las que ya están en plena discusión, además, y con eso tratar de mirar un panorama completo de la educación superior como un sistema. Así es, así es. Eso es muy importante y es algo que no hemos tenido, ¿no? El sistema ha estado totalmente divorciado. Es increíble, en la educación ayer, superior. Perdóname que los interrumpa, ayer hablábamos de seguridad y pasaba por el mismo análisis, es decir, un sistema integrado, una estrategia, no simplemente planes de corto plazo, ¿no? o leyes inmediatistas. Vamos a escuchar lo que dijo Lorena Macías ayer en la hora N, porque quiero traerlos nuevamente a la actualidad para abordar la solución o la que ustedes creen sería la solución para la crisis en este momento. Escuchemos. Que el Consejo Directivo de SUNEDU, ¿no? Ha decidido desconocer al rector Cotillo, ¿no? Entonces, como resultado, digamos, el efecto es que se suspende el registro de firmas de San Marcos, ¿no? ¿Cómo que el registro de firmas? Para fines de grados y títulos, el registro de firmas para fines de grados y títulos, ¿no? Muy bien, ¿qué hacemos? No se puede por el momento firmar grados y títulos, hay un vacío, un desconcierto en la población universitaria, los chicos se ven involucrados en un debate del que de pronto no deberían formar parte. ¿Cómo hacemos hoy para garantizarle a los alumnos una tranquilidad y sus certificados y todo lo que tiene que hacerse regularmente? Yo creo que esto va a ser temporal, esto es una situación temporal, ya estamos viendo que hay una elección de una autoridad nueva en San Marcos. Yo creo que es cuestión de dar unos Pero Cotillo no ha dado su brazo de tiempo. Ojo. Sí, he escuchado también al rector de ICA mantenerse en su posición, pero yo creo que esto va a ser superado, porque la idea es que el sistema pueda continuar, que los alumnos puedan tener un sistema. Aquí no se trata de hacer una revolución más allá de que haya este vacío dentro de la ley, sino de poder continuar con un servicio educativo que es vital para el país. Como bien decía el Ricardo... tema de las fechas y las firmas. Me pongo en el lugar de un chico que tiene un certificado firmado por una autoridad que no sería reconocida por la actual norma. ¿Tiene que volver a certificarse, volver a acreditarse? No creo que eso suceda de ninguna manera. Tiene que ser Me imagino que se hará un cambio de firma en la diploma. No sea el problema. Lo que yo creo es que hay que tener claro que esta situación de San Marcos de ahora y de las otras 4 universidades no es de ahora, sino que es el producto de un desacato a la ley. Y lo que no podemos permitir ninguna persona como ciudadanos de este país es que unos quieran cumplir la ley y otros no. Claro. Te puede gustar o no gustar, pero Exacto. hay que cumplir. Claro, y hay las vías legales que ya las han agotado. Además, el señor Cotillo, tengo entendido que ha hecho una serie de recursos, lamentablemente los ha perdido, pero esa es la vía democrática y esa es la vía legal, ¿no? Si uno tiene algo que cuestionarle a alguna ley, se hace pues en el Poder Judicial. Si el Poder Judicial determina que la ley está bien dada, no hay más que hacer, Claro. ¿no? Y ya no El cabe Tribunal el tema de la Constitucional ha rebeldía. fallado a favor, la Corte Superior de Lima ha desestimado las demandas del señor Cotillo. Entonces, lo que yo creo es que esto, creo como Marisabel, les va a pasar,
es muy coyuntural, es además en un momento electoral. Yo creo que tanto el señor García como el señor Toledo, que han dicho que quieren tirarse abajo la SUNEDU, sí, es muy electorero el asunto, ¿no es cierto? Ahora hay una percepción también de la norma que de pronto explica las declaraciones de Toledo. Hay una percepción que es la idea inicial que tenía la mayoría, y me incluyo, de que esa norma iba a ser intervencionista cuando lo que se quiere es justamente que la universidad sea el espacio para la mayor libertad, creatividad y la libertad de pensamiento, ¿no? Que de alguna manera se oponía candados a través de esa norma a esa libertad de pensamiento. Entonces pareciera que Alejandro Toledo se ha quedado con esa sensación, porque ha comparado incluso el sistema educativo peruano con el suyo en Estados Unidos. Yo creo que está sacándole provecho a este río correcto. revuelto y está diciendo algo para salir adelante en los titulares. Bueno, vamos a hablar más de los candidatos y de sus propuestas para el sector de educación, pero también de nuestra realidad, de la realidad de la educación superior. ¿Es la universidad la mejor alternativa siempre? El mercado peruano que emplea a los chicos que egresan de las universidades y de los institutos, ¿qué es lo que está pidiendo? Con eso volvemos luego. En las últimas 3 décadas, la oferta educativa superior se ha multiplicado vertiginosamente. Solo en el sector privado, la cantidad de universidades ha incrementado en nada menos que 330%. El número de estudiantes en estas casas de estudio alcanzó en el 2012 los 162.000 alumnos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Según la última encuesta nacional de egresados universitarios y universidades del INEI, del total de egresados, el 87,5% tiene empleo, el 5,5% busca trabajo y el 7% restante continúa estudiando o se dedica a otras actividades. Las carreras universitarias mejor pagadas en el mercado laboral son geología, ingeniería civil, ingeniería minera, metalurgia y petróleo, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. Y entre las peor remuneradas destaca odontología, educación secundaria, educación primaria, educación inicial y otras carreras de educación. La masificación de la educación universitaria y su oferta de carreras cada vez más especializadas ha provocado que de la mano del crecimiento del número de universidades existe un descenso de la cantidad de institutos. Pese a que, según la encuesta de demanda ocupacional de 2014, elaborado por el Ministerio de Trabajo, el 21% de la demanda laboral consiste en trabajadores con nivel técnico y solo el 10% con un nivel profesional. Hasta el año 2011 eran más de 1.000, pero ya en el 2014 solo existían 827 institutos de educación superior tecnológica y escuelas de formación artística a nivel nacional, con un total de 367.000 alumnos. Las carreras técnicas que concentran el mayor número de alumnos matriculados son computación e informática, contabilidad, enfermería técnica, farmacia y administración bancaria. Y las mejor pagadas son arquitectura y urbanismo, ingeniería minera, metalurgia y petróleo. La proliferación de universidades le ha permitido el acceso a la educación superior a miles de jóvenes que egresan todos los años de la secundaria, en desmedro de los institutos que ven año a año como desciende el número de alumnos. Sin embargo, el incremento de la oferta universitaria no garantiza la calidad de la educación superior que se ofrece en estas casas de estudio. Bueno, ya vimos el informe, nos toca ahora analizar las cifras, analizar lo que está sucediendo en la oferta de educación superior y en la demanda también de profesionales en el país, porque de pronto vamos por el camino equivocado y estamos exigiéndole a los chicos ingresar a la universidad cuando se requiere más de profesionales técnicos y podríamos, como decía Ricardo, fortalecer el sistema de los institutos. Que es a lo que va, digamos, lo que falta aún de la reforma que está en camino. Primero el diagnóstico. ¿Cómo ven ustedes la realidad universitaria versus la realidad de los institutos? Porque en algún momento hubo una proliferación, en los últimos 30 años aparecieron tantas universidades que ya uno hasta dudaba, ¿no?, de cómo se consiguió el certificado para que esa universidad funcionara. Y por otro lado también los institutos, a muchos nos ha tocado ser profesores de institutos y la calidad del educando es terrible, de muy baja calidad. Entonces, ¿cómo ven ustedes el panorama ahora entre universidades e institutos? ¿Qué falta, qué sobra?
Bueno, en el caso de los institutos, yo creo que hay que flexibilizar justamente este nivel educativo que ha estado, como traté de decirte en unos minutos antes, divorciado del sistema de educación superior, ¿no? Siempre la educación superior se ha visto como universitaria y no universitaria, y se ha privilegiado el crecimiento definitivamente de aquellos que se han matriculado en la universidad en desmedro de los técnicos. En el país, más o menos el volumen de jóvenes entre 17 y 24 años está alrededor de 4.400.000 chicos. Solamente 1.600.000 y algo son aquellos que van a la educación superior. De este volumen, la mayoría va a la universidad. Tenemos casi un 21% de jóvenes en este rango de edad que van a la universidad y apenas un 9% que van a carreras técnicas. Y lo que el país demanda en todos los rincones del país es básicamente mano técnica que pueda trabajar en mandos medios. Eso es lo que necesitamos desarrollar y es parte de la reforma que está en curso. Hay un dictamen de ley de institutos que ha sido aprobado ya en la Comisión de Educación del Congreso, que es nuevamente un proyecto de ley que va a ser discutido seguramente en la Comisión Permanente los próximos días en el Congreso, que va a permitir que se concluya esta reforma de la educación superior. Ahí se está modificando, por ejemplo, la Ley General de Educación y se está dejando de lado la idea de que existen universidades e institutos y escuelas, y se habla del pregrado y del posgrado educativo. Los alumnos van a tener posibilidad de entrar a un sistema de educación superior en el que van a tener transitabilidad, van a poder comenzar en un nivel técnico básico, van a poder ir escalando con la consecución de créditos educativos, que es como una moneda de pago que le va a permitir luego ir ascendiendo, llegar a grados de bachiller, poder hacer maestrías, doctorados, en la línea de un bachiller científico, digamos, universitario, o uno técnico que siga pues en una escuela técnica o un instituto técnico, ¿no? Entonces es como que el redondeo del nivel educativo que nos está faltando y que está en camino, está en la puerta del oro. Sí, yo soy un convencido que un país sin un sistema de educación superior articulado entre lo técnico y lo universitario no va a ningún lado, ¿no? Y era un pendiente enorme esta nueva ley de institutos y la idea de poner en valor los institutos, ir rompiendo la idea falsa de pensar que un instituto es inferior a una universidad o que es el paso previo para la universidad. Uno puede hacer una carrera a través de un instituto y ser tan exitoso como un universitario. Ahora, lo que hay que romper es esta idea amable, porque si me dejas 30 segundos, sí. Lo que tenemos que romper en el país es esta idea perversa que se ha instalado en que es posible crecer económicamente con una mala educación, que es lo que nos pasa ahora. Con creatividad e ingenio. Porque crecimiento sin educación no es desarrollo. Y para ese desarrollo se necesita universitarios, pero también se necesita jóvenes que provengan de la educación técnica, que aporten a esta idea de desarrollo generalizada. Entonces, ojalá y se apruebe, porque necesitamos urgentemente. Fíjate, en el 2006 empezó a subir la matrícula universitaria y justamente a bajar la matrícula técnica, porque la sobreoferta, creo yo, sobreoferta o oferta de muy baja calidad o de muy bajo costo, empezó por una cuestión aspiracional a jalar a los chicos de la técnica para ir a una universitaria que no le va a ofrecer nada más que un cartón, lo que estamos estudiando ahora, que se llama credencialismo. Es decir, necesito, no me importa qué, pero tener un certificado que me diga que he pasado por la educación superior. Eso ya mismo pasó en la historia latinoamericana y europea con la educación secundaria, ¿no es cierto? Necesitaba tener un certificado de secundaria para trabajar. Ahora necesito uno de superior. Y lo que no podemos es cometer los errores que se cometió en la básica, de decir extiendo y luego pienso en la calidad, porque si no vamos a estar en el problema que tenemos ahora, ¿no? Ahora, déjame interrumpirte porque justamente tengo aquí 2 tablas con información que compara lo que se paga en el mercado laboral a alguien que viene de una carrera universitaria, que cuenta con el famoso cartón del que hablabas, y el que viene de un instituto superior. Es decir, cuando hablamos de romper esta creencia de que necesariamente hay que ir a la universidad, porque además hay chicos talentosísimos que serían geniales técnicos y que sin embargo los padres obligan a que pasen por la universidad, porque si no pasas por la universidad eres un don nadie. Es un poco la mentalidad del padre y también del estudiante. El estudiante dice, bueno, me tengo que comer los 5 años en la universidad, puedo ser genial haciendo esto, pero igual voy a pasar por la universidad porque esto me garantiza. Y en efecto, uno lo constata, porque te digo, acá está, y comparativamente hablando, hay diferencias, no sé, por ejemplo, en geología, el ingreso promedio 3.400 soles, un técnico en arquitectura, urbanismo, 2.300 soles. Es decir, acá no se llega a los 3.000, no se llega a los 2.400 cuando se habla de carreras técnicas. Sin embargo, las carreras universitarias, sí, 3.500...
para arriba. Entonces, el empleador también tendría que cambiar. Sin duda. Claro, pero no solamente, Mávila, se trata de darle una óptica de que el chico va a ser empleable, el chico también puede tener un emprendimiento, el chico que estudia una carrera técnica. De hecho, hay muchísimos que hacen sus propios negocios, ¿no? Estudiantes que han terminado carreras de cocina, de pastelería, de informática, hacen sus propias gestiones y son los que le dan empleo a otras personas. O sea, también hay que mirarlo bajo esa óptica. No solamente es un técnico que va a ser empleado en una empresa, va a poder gestionar su propio emprendimiento, ¿no? Y por otro lado, nosotros tenemos una producción de técnicos también de buen nivel en buenos institutos que son exportados al extranjero, así como tenemos que importar algunos técnicos que no producimos en el sector minero se habla mucho de eso. Pero ¿sabes cuál es el problema, Mávila? Es increíble que en un país minero no se tenga que pero importar. ¿sabes cuál es el problema? Yo te voy a explicar porque a mí me lo preguntan todo el tiempo. ¿Cómo es posible que el sector privado, que tiene la mayor parte del volumen de matrícula de la educación técnica en este país, no resuelva el tema de la demanda, del descalce de la demanda? El problema va también por un tema de infraestructura. La ley, como ha estado prevista y como está prevista hasta que no se apruebe este dictamen que estamos esperando en la comisión, no permitía que una institución pudiera dictar una carrera de corte industrial o de hidrocarburos, por ejemplo minero, si no contaba in situ dentro del instituto con toda la maquinaria del equipamiento. Eso tiene un costo altísimo. Si tú te pones a pensar que necesito un chofer de maquinaria pesada y yo tengo que tener la maquinaria pesada en el instituto, esa maquinaria va a tener un costo muy alto que va a generar una pensión muy alta que no se va a poder ofrecer. Entonces, todas estas cosas han limitado de alguna forma la oferta de este tipo de carreras. En este dictamen que se está viendo en el Congreso se está permitiendo que haya una libertad de asociación entre los centros educativos y el sector productivo que va a aliviar, pienso yo, la posibilidad de que se aumente el portafolio de carreras de este corte en el país, como debe ser. No es inventar la pólvora, sino simplemente aplicar las cosas con un poco de lógica y un poco de razonamiento. Y un poco de calma, porque esta discusión, a veces somos muy aldeanos mirándonos solo el ombligo en el Perú. Esta misma discusión está teniéndose en Colombia, está teniéndose en Chile, respecto de la educación técnica y su relación con la educación universitaria. Y cómo pensar el pregrado y el posgrado en esta idea de ir integrando el asunto, porque también en el continente estamos aprendiendo a hacer las cosas. Y justamente a partir de la experiencia que se tiene, de tener un claro diagnóstico, ¿no es cierto? A los investigadores nos critican un poco porque dice que sobrediagnosticamos, pero es impresionante la cantidad de información que hay que todavía no se conoce. Entonces, cuando uno mira la realidad de los institutos, de las universidades, a veces te provoca ser más duro con la ley y te dejas llevar más o menos por eso, porque la realidad es muy, muy fuerte. Entonces, creo que estamos aprendiendo y por eso es que es interesante que se conciba todo esto a reforma de manera mucho más integral. Una sola ley no va a cambiar el asunto, pero varias leyes, una nueva arquitectura institucional, unas nuevas modificatorias en los procesos de calidad, va a hacer que, y una ayuda enorme de los medios para decir, oye, un instituto no es menos que una universidad. Claro, es distinto. Una campaña es distinto, y las dos valen, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué importamos y qué exportamos? Cuéntenme. Bueno, yo te puedo decir que importamos justamente estos técnicos de corte industrial que no encontramos con facilidad por las razones que te he explicado. ¿Y de dónde vienen? Vienen de diferentes países, principalmente limítrofes, ¿no? Vienen de Colombia, vienen de Bolivia, los traen de donde que pueden. Se nos adelantaron en el debate y en la discusión. Sí, probablemente, o han sido entrenados in situ en sus propias empresas, ¿no? Pues es gente que tiene ese tipo de calificación. ¿Y qué exportamos? Bueno, la oferta que hemos venido trabajando a nivel de institutos en el país por años ha sido centrada en el tema de comercio y servicios, porque nuestra economía está centrada, pues lamentablemente, de manera más gruesa en lo que es servicios de comercio. Entonces tenemos quizás de alguna forma una sobreoferta de este componente técnico que nosotros exportamos a Europa, por ejemplo. Tenemos muchas enfermeras que son recibidas en Italia con los brazos abiertos, tenemos chicos egresados de los programas de hotelería y de cocina que van a trabajar a toda la línea de crucero del mundo. Uno encuentra a los chicos peruanos en todas las cocinas de las grandes líneas de barco que hay en el Mediterráneo, en las Bermudas, en el Caribe. Ese tipo de profesionales son los que estamos exportando y con mucho éxito además. Y además llega un punto en que estamos exportando también algunas ideas de políticas públicas, además de los datos de María Isabel. Ahora mismo conversábamos antes que en Colombia y en Chile están empezando a darse unas discusiones respecto de la SUNEDU peruana. Y entonces, por ejemplo, cómo es que el ejercicio de tener indicadores básicos de licenciamiento que aseguren un mínimo de calidad y que sobre eso
se piense en una acreditación, que sería ponerle número de estrellitas, digamos, ¿no? Exacto. Empieza a funcionar o no como sistema. Que es una discusión que hasta este momento era una discusión absolutamente conceptual, ¿no? Y que ahora, por lo menos en el Perú, ya es realidad, y entonces el Perú también mira los ajustes que está pasando en el sistema de acreditación colombiano. El sistema de acreditación chileno está con una crisis atroz y está en plena reestructuración, ¿no? Entonces también estamos empezando a decir, mira, mal que bien salió la ley, salió SUNEDU, hubo discusiones, nos hemos jalado los pelos todos acá pensando en SUNEDU, pero finalmente está empezando a funcionar y hay unos indicadores y no nos hemos básicos. quedado quietos, ¿no? Y eso también está empezando a romper verse. la inercia. Sí, Claro. sí. ¿Qué consejo le darían a un chico que está indeciso en este momento? Que está en la situación que hemos propuesto, ¿no? La mamá, tienes que ir a la universidad, no hay forma de no ir a la universidad. Yo te voy a dar un ejemplo particular, ¿no? Yo tengo un hijo de 20 años que empezó una carrera universitaria tradicional, empezó Derecho y la cuestionó el segundo semestre, ¿no? Y se plantó delante mío y delante del papá y nos dijo que no era lo que él quería hacer en la vida. Entonces le hemos dado un chance para que él tenga un espacio y pueda explorar qué es lo que realmente se asemeja a aquello que le va a dar felicidad en la vida, porque tienen que encontrar una herramienta con la que se van a desenvolver a lo largo de los años que vienen por delante. Entonces está optando por una carrera técnica y yo, que soy la bandera de la educación técnica, lo tengo que admitir además con brazos abiertos. Entonces yo creo que hay que darle espacio a los chicos, nada tiene que ser inmediato. Los chicos, si no van a estudiar en un primer semestre o un primer año, no van a morir en el intento ni van a dejar de ser buenos profesionales. Hay que darles el espacio para que puedan evaluar las cosas y tomar decisiones sopesadas sin ningún tipo de presión, porque al final es peor hacer una carrera que a uno no le gusta, terminarla y sentir que ha fracasado, que tomarse el tiempo previo para madurar qué es lo que uno realmente quiere. Y el acceso a la información sobre las carreras. No sé si tienes algo que decir sobre eso, Ricardo, porque de pronto el chico ni siquiera sabe que existe una carrera para las habilidades que él posee. Sí, y ayudarlos también con algunas cuestiones políticas. Por ejemplo, el Perú todavía no ha discutido que tiene casi un 1,3 años por debajo del promedio de edad de egresados de secundaria. Es decir, nuestros egresados de secundaria son muy jóvenes, entre 16 y 17 años, y es claro que todavía no tengas mucha decisión de hacer. Entonces, la educación superior también importa si es que la educación secundaria y básica en general se hace algo. Entonces, una discusión por ver si efectivamente es la mejor opción tener solo 5 años de secundaria sería además importante. Y lo segundo es sin duda el tema de información. Yo siempre creo que la información es una herramienta potentísima, pero también con cuidado, no lo soluciona todo, ¿no es cierto? Porque ahí donde yo tengo información para pensar que puedo ser geólogo, para ganar los 3.400 soles, resulta que no me va a permitir ni siquiera, mis padres, si vengo de los quintiles más pobres, poder darme todas las posibilidades para que sea un geólogo. Entonces la información hay que tratarla con calma, es muy potente, pero también puede ser muy frustrante. Entonces yo creo con esto que lo que necesitamos son varias cosas. Un poco más de tiempo a los chicos, por supuesto más información, políticas públicas que acompañen este proceso. La idea de pensar otra vez articulado, que decías tú que llama la atención, porque en seguridad también pasaba lo mismo, es la mejor demostración que lo que necesitamos en el país es un poco más de institucionalidad. Porque eso es lo que te permite ser mucho más previsible, tener las cosas mucho más ordenadas y calmadas, tener una especie de calma generalizada y saber que yo puedo esperar un año y no va a pasarme. Y estamos hablando en términos de país, estamos hablando también de individualidades y de ciudadanos. Es decir, si yo tengo las herramientas y el panorama claro, yo voy a poder diseñar un plan de vida. Pero si no lo tengo, voy a ir improvisando y cometiendo la manera errores de ganarme la vida inmediatamente sin saber qué es lo que va a pasar más adelante y, como decías tú, sin tener la satisfacción de haberme realizado profesionalmente. El tema de los egresados de secundaria también es importante, y acá tengo unos resultados de prueba PISA que no van a sorprender a muchos, pero me piden que hagamos una pausa antes de revelar lo que ustedes, supongo, ya sospechan, intuyen sobre la realidad de los egresados de nuestra educación secundaria. Regresamos. ¿Un año más? Bueno, hablábamos de la educación secundaria, de la calidad de los egresados, porque ya hemos analizado la oferta universitaria, la oferta técnica. Hay que velar, evidentemente, por la calidad. Les digo, por experiencia propia, que a veces uno ingresa a un instituto a formar parte de la plana docente o de una universidad y uno dice, están estafando a los chicos.
están estafando a los chicos y de verdad uno tiene que tomar la decisión de ser cómplice de esa situación o más bien dar un paso al costado y decir esto no puede darse más, porque estamos hablando de miles de jóvenes que tienen sueños de vida, que tienen objetivos, es un capital humano sumamente importante que puede ir y simplemente irse de bruces contra el suelo. Ahora, esta prueba PISA, ustedes van a ver el cuadro, tenemos acá desempeño en matemática, desempeño en comprensión lectora, desempeño en ciencias, ¿ok? Esto es del año 2012, no tenemos lamentablemente estadísticas más recientes, pero Perú, 65, puntaje 368, bajísimo. Desempeño en comprensión lectora igual, 384. Desempeño en ciencias, 373. Es decir, la verdad deja mucho que desear el chico. Y es la materia prima, incluso para aquellos que pudieran salir del país pensando que pueden encontrar una carrera interesante en el exterior, ¿no? Que de repente quieran emprender ese camino también y luego regresar, no sé, en fin, hacer otro plan de vida. Y es cierto, lo dicen todas las estadísticas, ¿qué hacemos con los chicos que salen del colegio y de verdad no tienen el nivel que se requiere para emprender una carrera? Para empezar una carrera. Hay una formación humanística fundamental que antes se llamaba estudios generales. Pero los estudios generales en algunos casos las universidades los han omitido, los han acortado, entonces te dicen, aquí de frente ingresas y estudias tu profesión. No pierdas tiempo en generales, pero generales de alguna manera, no sé, por lo menos es mi impresión, ustedes me corregirán, subsanaba algunas carencias que uno podía tener de la secundaria o complementaba algún tipo de conocimiento. Bueno, la nueva ley universitaria ya da 35 créditos para estudios generales, o sea que no hay forma que se... Volvemos a la ley universitaria. Hay estudios generales. Y definitivamente los chicos, yo lo veo porque trabajo en nivel de institutos, yo digo, vienen muchas veces con yaya, ¿no? Son chicos que han terminado la secundaria. Hay unas evaluaciones del año 2014 de UNESCO que ya nos ponen una situación un poquito mejor en comprensión lectora sobre todo. Pero en términos generales sí, pues los chicos salen con una serie de deficiencias. Yo le comentaba a Ricardo que muchas veces cuando dan las pruebas de evaluación de ingreso, que yo tuve un cuestionamiento como presidenta de Asiste, como gremio, hace unos años atrás, al ministerio, nos pusieron una obligación de tener nota mínima de ingreso 13. Y decíamos, pero ¿por qué 13? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 12? ¿Por qué nota de ingreso? ¿Por qué no permitir que los chicos con esas deficiencias de la educación básica ingresen y vayan logrando su desempeño en el camino? Y al final, con el tiempo he logrado comprender que efectivamente hay una relación, desgraciadamente, entre el rendimiento que tiene un joven que sale de la educación básica con aquello que va a lograr en su vida futura. Yo sí apostaría por agrandar un poco la educación secundaria, o sea, que los chicos no salgan tan jóvenes, no es necesario, no hay apuro, son menores de edad todavía y están en nuestras manos como para poder darles un año más, es decir, de repente un año de más formación, en secundaria. Sí, y darles dentro de este año algunas habilidades laborales, algunas habilidades que tengan que ver con el inicio de lo que va a ser su vida profesional a futuro. Ya no de repente temas de cultura general o de matemáticas o de lengua, sino algunas herramientas que les permitan formarse de las para academias trabajar. Universitarias deben estar histéricos escuchando. Lo que pasa es que en verdad la población económicamente activa de nuestro país está totalmente centrada en aquellos que han terminado la educación básica. Esos son los que se insertan al mundo laboral sin ningún tipo de herramienta para trabajar. Son aquellos que tienen la creatividad que van haciendo en el camino, pero que no tienen esta formación que es necesaria. Entonces, un año más de educación secundaria, con estas habilidades especiales desarrolladas para el trabajo, yo creo que va a contribuir en que la población económicamente activa sea más rica y sea más competitiva en el Perú. Y además porque PISA es Tú también estás, Ricardo, perdóname que te interrumpa, de acuerdo con esto, con extender la educación secundaria. Sí, totalmente. ¿Un año por lo menos, sí. Por lo menos un año, sí. De repente flexibilizando un poco más, teniendo mundo laboral, teniendo también academia, es decir, hay alternativas, hay ¿Tú no cerrarías cientos de las modelos. No, las academias preuniversitarias, sí. Es que yo recuerdo, y uno vuelve a su experiencia, es decir, antes salías del colegio y dabas tu examen de admisión, luego empezaron a surgir las academias preuniversitarias, al punto que todas las universidades, si no me equivoco, casi una buena todas, mayoría, tienen su propia academia que además te ofrece una garantía de ingreso. Exacto. Entonces se convierte, si yo no estoy en la pretal, no voy a ingresar a esta universidad, en una extensión del negocio, que de alguna manera ofrece subsanar las carencias que uno trae del cole, ¿no? Del colegio. Pero además porque
Mira, lo que has planteado, Mabel, es bien interesante en un doble sentido. Uno, que hay que buscar suplir lo que pasa en la básica, pero también hay una idea distorsionada de la educación superior que solamente está dirigida al mundo laboral. La educación superior tiene muchas otras oportunidades y posibilidades, además del mundo laboral, entendido de una manera más tradicional. Cuando se mueve el foco, por ejemplo, en la universidad respecto de la construcción de conocimientos para solo formar profesionales, esto que se llaman universidades de docencia o profesionalizantes, lo que se hace es optar por otra cosa y modificar el foco, el objetivo, el fin de la universidad y por lo tanto la educación superior, universitaria en este caso. La pregunta es si habernos ido solo a este lado está ayudando o no. Porque entonces, allí donde yo pongo ese objetivo, veo qué tipo de secundaria necesito. Y si yo creo que el objetivo es también, por ejemplo, formar en humanidades, que sirve mucho más. No hay mejor ingeniero que además tenga una sensibilidad por la literatura y la música, va a hacer mejor su trabajo de ingeniero, ¿no es cierto? Si yo muevo esos focos, probablemente voy a tener que obligar a la secundaria a mover esos focos también. ¿Qué es lo que pasa con este fenómeno que ojalá consiga el financiamiento para estudiarlo, que tiene que ver con estos colegios preuniversitarios, no academias, es decir, colegios de secundaria que en los últimos 3 años lo único que hacen es entrenar a los chicos para poder ingresar a las universidades con mayor nivel de selectividad, por ejemplo San Marcos. Y entonces hacen una cosa que se llama moratoria curricular, es decir, reducen todo lo que deberías aprender a 3 o 4 cosas para este entrenamiento al ingreso. La pregunta es, sí, claro, son exitosos, y entonces salen los grandes carteles, ¿no es cierto? El colegio tal, ingresan todos a la universidad, y además, si ingresan a los mejores puestos, mejor. La pregunta es si eso es lo que queremos para la secundaria. Y la respuesta está en qué tipo de educación superior queremos. Y entonces, si sabemos que hay un grupo de instituciones que van a dedicarse a la docencia y a la formación de profesionales, que se inserten lo mejor y lo más rápido posible al mercado laboral para que se formalice el mercado laboral peruano y no tengamos los porcentajes abismales de informalidad que tenemos. Entonces habrá que mirar ese grupo, pero no es la única opción y habrán otros, y entonces tendremos que exigirle a la educación básica abandonar en la secundaria esta idea para regresar a los bachilleratos en humanidades, o en ciencias, o en cuestiones técnico-laborales, para que puedas darle además más opciones a los jóvenes, y a partir de eso ver si, bueno, necesito seguir una carrera universitaria porque quiero ser un académico, ¿no es cierto? Y quiero ser un investigador y quiero trabajar en una universidad, o quiero dedicarme a la investigación en periodismo y no a trabajar directamente. Entonces tendré como varias opciones para poder hacerlo. Pero otra vez se necesita institucionalidad, se necesita solidez de políticas. El bachillerato internacional famoso que se ofrece en muchos colegios privados, y que, bueno, también existe este otro mito, ¿no? El chico que termina el quinto de secundaria sin haber hecho el bachillerato versus su compañero que sí ingresó al bachillerato internacional. Entonces ahí empieza una diferencia entre a él le va a ir mejor, o él está mejor, o es más inteligente que yo. ¿Cómo ven ese tema? Particularmente yo no veo que sea un tema de quién es más inteligente o no, no es un tema de permanencia dentro del colegio. Hay alumnos que terminan el quinto año de media en colegios que tienen bachillerato internacional y que optan simplemente por ir a la universidad y les ha ido bien. Hay otros que prefieren madurar un año más dentro del colegio, las familias prefieren que el chico madure un año más dentro del colegio y siguen este curso. ¿Lo recomiendan? Yo creo que como institución, ¿lo recomiendan? Yo aumentaría un año más a la secundaria a todos. Claro, entonces en lugar de tener bachillerato internacional. Eso no perjudica. Fíjate que originalmente, si no me equivoco, los primeros bachilleratos internacionales aparecieron en aquellos colegios que tienen convenios con los países, digamos, que los subvencionan en parte. Exacto. Con lo cual, lo que hacían era suplir más bien la deficiencia de nuestro propio sistema, que tiene solo 5 años. Y entonces, si terminaba en un colegio asociado a Estados Unidos, en los que tengo que hacer 6 años de secundaria, este año de bachillerato internacional se llamaba internacional, no porque sea mejor que el otro, o que los 5 años, sino porque me ayuda a convalidar. Claro, te permite la inserción a la universidad extranjera, ¿no? Es una vía libre. Por eso les decía, le ofrece una alternativa más, o sea, finalmente... Pero para ir al extranjero, ¿no? Sí, pero todos aspiramos a tener un abanico de posibilidades para poder escoger en la vida antes que 2 o 3, ¿no? Si tengo 8, mejor. Mira, yo te cuento una experiencia, por ejemplo en Ecuador hubo un tiempo, ya sé que lo han modificado, en que la educación secundaria tenía un bachillerato. Entonces tú en tercer año de media escogías
para los 3 años siguientes, porque eran 6 años de secundaria, si querías estudiar una carrera, por ejemplo, de medicina o vinculada a ciencias, seguías lo que se llamaba un bachillerato en química y biología. Entonces, ya salías del tercer año media con una formación general y te dirigías hacia ese camino que tú, digamos, aspiración te marcaba. Otros tenían pues inclinaciones intelectuales de lectura, entonces enrumbaban al tema de letras por filosófico-social, seguían otro camino distinto. Y aquellos que querían seguir carreras de ingeniería, pues seguían lo que se llamaba bachillerato en física y matemática. Y finalmente había un bachillerato técnico que era para aquellas personas que querían trabajar simplemente, ¿no? en un supermercado, en una tienda, en un emprendimiento con temas de administración. Entonces tenías como que 4 caminos y 4 vías para que los chicos eligieran a partir del cuarto año de media en adelante la educación secundaria. Y es algo que funcionó, ¿no? Ahora, podría ser sí analizado también de pronto. También, ¿no? Yo creo que es importante darnos cuenta de la importancia que tiene la educación secundaria. No todo se va a poder parchar en la universidad. Y además, lo que decías respecto al pregrado, al posgrado, a la posibilidad de que alguien que sigue una carrera técnica mañana más tarde tenga las puertas abiertas también para un doctorado, por ejemplo, claro, empiezan en ese conocimiento básico. Es decir, una persona que escribe con errores ortográficos no va a poder ser doctor por muy técnico que sea, porque no domine el lenguaje. Hay cosas básicas que desgraciadamente, bueno, hay que conocer de historia universal. No sé, un periodista o un profesor que conoce más de historia será mejor profesional que aquel que no, pues pasó por el colegio y que sin embargo no la tiene clara en esa materia, ¿no? Lo mismo a eso me refiero con los conocimientos generales. Yo creo que vale la pena invertir, y así como se ha tomado un tiempo para el debate en el tema universitario, la secundaria es un factor fundamental para emprender ese camino de formación profesional, porque además ya no estamos hablando del chiquillo de 8 años, ¿no? de estos chicos que poco tienen a la mamá al lado haciéndole las tareas, porque ese es otro tema, ¿no? Sino ya de un jovencito que empieza a construir su propia vida, ¿no? De un puber que ya empieza a tener autonomía y a tomar decisiones sobre lo que va a ser más adelante ese adulto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Además porque la secundaria se vuelve cada vez un tema importante de discusión, porque así como PISA nos trajo malas noticias respecto de las notas, el informe de PISA también nos trae algunas buenas noticias. A ver. ¿Ya? Por ejemplo, que la cobertura en secundaria ha crecido mucho en el Perú. Es decir, cada vez hay más chicos, más jóvenes estudiando en la secundaria, a diferencia de algunos otros países. Es decir, hemos llegado a tener... y tenemos menos deserción. Y tenemos además menos deserción. A diferencia de, no sé, pues Uruguay, que tiene el 97%, si no me equivoco, de cobertura en secundaria, pero tiene casi 50% de abandono. Entonces tiene un serio problema. Entonces hemos avanzado, hay cada vez más jóvenes en la secundaria, hay cada vez más secundaria en zonas rurales. Y lo que yo creo que el sistema educativo no se ha terminado de discutir, y es por eso que cuando se hablan de reformas educativas yo siempre digo, son cambios, no reformas. Es, por ejemplo, cuánto tiene que flexibilizarse el sistema para recoger a estas personas para las cuales el sistema no está diseñado. Por ejemplo, estos chicos con yayas que dice María Isabel, o por ejemplo, o los jóvenes que van a la secundaria rural, mujeres jóvenes que van a la secundaria rural no estuvo pensada para estos jóvenes. O un dato que es asombrosísimo en el Perú, que 3 de cada 4 jóvenes universitarios son universitarios de primera generación en el Perú. Es decir, que sus papás no fueron a la universidad. La universidad está preparada para atender a una persona cuyos padres también fueron a la universidad. Interesante. Y entonces, ¿cuánto tiene que flexibilizarse la universidad, el instituto, el propio colegio, las escuelas, los sistemas educativos en general, pensando en que también la oferta se modifica, ¿no? Volvemos con nuestro cuarto bloque con las conclusiones de este panel y este debate sobre educación. Continuamos aquí, no te preocupes, Ricardo, sino que el tema realmente da para no para un programa, da para una reflexión nacional que tome varios años si queremos realmente sacar adelante la educación en el Perú. Los candidatos han dicho todavía poco sobre este tema, ¿no?
alguno más centrado en el tema de moda, que es la ley universitaria, pero poco con relación a estas reformas o transformaciones o cambios o mejoras fundamentales desde las bases. ¿Cuáles creen ustedes deberían ser esas propuestas que los peruanos necesitamos escuchar? Hacer un estudio real, un sinceramiento de cuáles son esos institutos públicos que van a atender justamente a los jóvenes que no tienen dinero para hacerlo en el sector privado y poder ubicarlos en cada una de las principales regiones de pronto del país con todas las carreras que se demanden en las zonas de influencia, ¿no? Para poder atender gratuitamente a estos jóvenes. Yo creo que lo que hay que presionar, porque ha pasado una cosa muy buena en estos últimos 5 años, que la educación se ha vuelto un tema de agenda. Tú lo sabes mejor que nadie. Sí. Las malas noticias de educación han pasado a ser casi un inactual, ¿no es cierto? Porque permanentemente estás hablando de cuestiones sobre educación en los medios y hay que sacar el jugo para presionar a los candidatos a que nos respondan cosas puntuales. Por ejemplo, yo propondría 3. Una es, efectivamente, este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por incrementar el porcentaje del PBI para educación. ¿Cómo vas a distribuir esa torta? Porque una cosa es decir, he llegado a 3,8 y otra cosa es ver a dónde pongo la plata. Claro, la gestión. 1. Cada vez está más claro que cuanto más invierto en educación inicial, mejores resultados voy a tener en primaria y en secundaria. ¿Cuánto de ese porcentaje va a ir a la educación inicial, por lo menos de 3 a 5 años, y cuánto de esos programas voy a implementar para ellos? Segundo, ¿qué pasa con el tema de los docentes? Yo creo que este gobierno, en general, en educación ha hecho las cosas bien, pero creo que particularmente el tema de educación superior y el tema del magisterio ha sido un tema muy bien trabajado. Y digo en el gobierno porque al principio con la ministra Salas se sacó la ley de reforma magisterial y con el ministro Saavedra se está implementando, creo, muy bien esa ley. Pero se necesita pagarle mejor a los maestros. Y entonces, bueno, tienes más plata, ¿qué va a pasar con los maestros? ¿Cómo vas a hacer que los maestros realmente ganen de forma tal que les permita ser también un incentivo para su vida laboral? ¿No es cierto? Tercer punto, ¿qué pasa con las desigualdades educativas? Nosotros estamos muy felices, yo soy un poco pesimista en general, pero todo el mundo está muy feliz porque las pruebas dicen que hemos subido, pero cuando uno mira las desigualdades intrarregionales, te das cuenta que las cosas no están tan bien. En los promedios generales hemos subido varios puntos, pero por ejemplo hay regiones como Arequipa, en la que los resultados de la ciudad de Arequipa son muy buenos, pero los resultados de las provincias altas de Arequipa son tan malos como los peores departamentos de Lima. Claro, entonces se compensa con el muy buen resultado del centralismo, pero hay que hacer un análisis al interior. ¿Cómo atiendo las desigualdades educativas? Esa sería mi pregunta clave a los candidatos. Puedo pasársela a Marisabel para que se lo diga aquí con Fujimori, pero ¿cómo vas a atender las desigualdades educativas que por donde mires en este sistema educativo hay? Entre indígenas y no indígenas, entre urbanos y rurales, entre públicos y privados, entre intrarregionales, entre cabeceras de región y las provincias altas, entre mujeres rurales y mujeres no rurales, porque también hay diferencias y desigualdades entre las mujeres. Entonces, yo creo que este momento de bonanza educativa y de entusiasmo educativo nos debería ayudar a mirar cómo atendemos las cosas que están detrás de ese entusiasmo. Correcto. Y las desigualdades son una de ellas. ¿Conservarían beca 18? El programa Beca 18 yo creo que es uno de los más exitosos que ha tenido el gobierno y que va acorde además con lo que manda la Constitución, porque la Constitución dice que aquellas personas que no tienen recursos deben ser ayudadas por el Estado, digamos, ¿no? Más allá de, inclusive en la educación privada. Yo creo que eso hay que revisarlo y hay que potenciarlo, porque ha atendido a un grueso grupo de jóvenes que no tenían acceso a la educación por falta de medios y han sido seleccionados de manera rigurosa. Son chicos que realmente van a ser exitosos profesionalmente. Yo creo que es una cosa que se tiene que mantener. Sin duda. Y yo lo que invitaría es al ministro Saavedra y a Raúl Choque y al equipo de Beca 18 a que vuelvan a buscar una nueva evaluación externa, totalmente independiente, ojalá internacional, para que terminen este periodo con una muy buena evaluación que te diga estas son las cosas que han funcionado y estas son las cosas que deben modificarse y que deben continuar, porque es un gran programa, Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos aprendido muchísimo sobre el tema y también ustedes seguramente poder demandar mejor a los candidatos acerca de sus ofertas en materia educativa. De lo que se trata es de que el Perú crezca y crezca bien. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias a ustedes por estar allí. Muy buenas noches.